tal? Tenemos un documento sobre la mesa que no está siendo discutido. Políticas públicas de reforma del sistema de justicia. Un papel que compila por primera vez íntegramente desde el Seriajus las principales líneas de acción que han podido organizarse pensando en una justicia que atienda a los y las ciudadanas. Estamos ahora con Marisol Perestello, ex ministra de Justicia, profesora de Derechos Humanos, una de las más importantes activistas en materia pastoral penitenciaria y de apoyo a personas privadas de libertad. Y vamos a hablar sobre justicia, nuevamente. Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, César. Muchas gracias por este espacio de reflexión que necesitamos hacer más próximo, ¿no? Que la gente sepa que la justicia tiene que ver con la vida diaria, con la cotidianeidad, con los alimentos del niño, con la recuperación de tu inmueble, con la exigencia de tus derechos laborales, con la recuperación de tu casa, con la sucesión intestada, con el atropello de tus derechos por una institución pública, que tiene que ver con la vida y que tenemos que consolidarla para tener el Estado de Derecho que queremos. Has abierto esta discusión o esta conversación exactamente donde quería ponerla. ¿Por qué hablar de nuevo sobre justicia? Estamos viviendo un ciclo durísimo en términos institucionales, donde los debates nos han atravesado en otras direcciones. Pero Marisol, ¿por qué retomar este tema ahora? ¿Por qué volver a pensar en la justicia? En realidad, César, porque el tema y el círculo no se ha cerrado. Nosotros tenemos un Estado de Derecho, eso es lo que somos, somos una república que va a cumplir 200 años y tenemos que tener claro que tenemos problemas de institucionalidad gruesos. Los problemas de institucionalidad o se resuelven o no hay camino para continuar ni para disfrutar de las ventajas de un Estado de Derecho que supone restricciones a libertades a cambio de seguridad. Y la verdad es que esta restricción, este contrato social, este pacto social, como le quieras llamar, se sustenta en derechos, como límites al ejercicio del poder del Estado. Eso que es teoría y que de lo que podemos hablar, por supuesto, en profundidad, tiene el soporte en la ley. La ley es la que va a regular la relación tuya y mía sin que ninguno de los dos abuse de la posición que pueda tener de dominio, que es una posición coyuntural. Cuando no hay respeto a la ley, cuando la gente tiene la sensación de que la ley no se va a cumplir, lo que generas es un retroceso en la dinámica de la vida social y vuelves al estado de caos. En el estado de caos, lo que prevalece es la ley del más fuerte, el ojo por ojo, la venganza privada. Y en el Perú existen síntomas recientes y antiguos de que esto está pasando. Ojo por ojo es esta famosa frase de chapa tu choro, y ya la peor es chapa tu choro y déjalo paralítico. Y eso es justicia en mano propia y es venganza privada. Pero además tienes los linchamientos en las zonas más pobres del Perú y tienes la organización de comités de autodefensa que no solamente protegen, sino que también juzgan y sancionan. Todo ese tipo de cosas en distintas formas de organización, por supuesto. No nacen ahora, ¿no? Una de las cosas más interesantes de este documento de la política pública de reforma del sistema de justicia es que, vale la redundancia, le hace justicia a todos los esfuerzos institucionales documentando los últimos 30 años, desde el año 92. Y yo creo que eso que no sabemos o a veces olvidamos importa porque nada de esto nace con el último gobierno del presidente Sagasti, que es quien lo consolida en una política pública, y yo creo que ese es el gran mérito de este documento, que nace, por supuesto, a partir de la 30942, que es la ley de creación de este Consejo para la Reforma del Sistema, y en el que están, sin posibilidad de delegar, los máximos representantes del sistema y del poder del Estado, el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, el Contralor General, el presidente de la Junta Nacional de Justicia y el secretario técnico en la persona del ministro de Justicia. Entonces yo creo que este enfoque de poner a la política en este consejo de los tres poderes del Estado y además de quienes de alguna manera acá debe estar el presidente del Tribunal Constitucional, pero nunca se quiso meter, nunca se quiso comprar la pelea de la reforma del sistema. Que no asistiría, entendiendo que asistir violaba su imparcialidad, pero por favor continúa. Me parece a mí muy mal, la verdad que ese sea el concepto, porque yo creo que no se entendió como parte de, porque esto no era normativo, era intentar que funcionara el sistema, y ellos no son una isla. Yo lo critiqué mucho antes y lo criticaré ahora. Creo que además son las mismas personas las que se negaron, tendrán que asumir el juicio de la historia, pero sí se hace referencia muy importante, César, al anteproyecto de reforma constitucional del 92, y va pasando, va recorriendo el proceso de reforma del 94, en la Constitución del 93, en que se publica un documento de nuevas perspectivas,
Y así llega al Plan Estratégico de Modernización y por supuesto Seriajus, ¿no? Seriajus es, digamos, el ícono, porque fue lo más acabado, lo más serio, que recogió por supuesto los esfuerzos anteriores y tuvo los errores que luego se pretendieron superar, que tenían que ver con capacidad de seguimiento, con indicadores de gestión, con avance, y cada institución avanzó como pudo en función de lo que priorizó del Seriajus, y entonces nunca se consolidó lo que Seriajus aspiraba a lograr. Yo llego como ministra de Justicia y Derechos Humanos en una etapa en la que Seriajus había sido, digamos, el último esfuerzo serio, eso fue en 2004, el Consejo Nacional de la Magistratura estaba completamente cuestionado, en fin, tuvo que renunciar el presidente del Poder Judicial, fue una etapa muy dolorosa para la justicia, los cuellos blancos y demás, y ya se notaba, porque el compromiso de todos los partidos políticos en el 2016 había sido la reforma del sistema. Nosotros creamos digamos, un acuerdo nacional de la justicia que presentamos en el acuerdo nacional y hicimos, digamos, esfuerzos de retomar lo andado. Eso también ha sido referido aquí con, digamos, con mucha justicia al esfuerzo institucional, y me parece que eso habla muy bien de la seriedad del trabajo, pero además habla también del documento posterior, que de hecho fue liderado por Alan Wagner, y que forma una comisión que reconoce, que no le quiso, a mí sí me pareció que eso fue un error, que no quiso continuar con lo andado, sino que quiso reinventarlo, ¿no? Que es una de las grandes tragedias del Perú. Y termina en esto, ¿no? En todos sentados, después de que ya, digamos, la justicia tocó a fondo con los cuellos blancos y con el CNM y con todo lo que pasó. Y de este esfuerzo en medio de una pandemia, cuando todos estábamos pensando cómo superarla, surge una política pública. Y eso solo a mí me parece importante saludarlo, reconocerlo, resaltarlo, porque es una esperanza de tener una ruta. No te olvides, y ya con esto termino, en el Acuerdo Nacional, las últimas reuniones de los partidos políticos, en respuesta a lo que hizo el señor Vizcarra, el presidente Vizcarra, en uno de sus últimos mensajes a la nación, de crear, identificar temas, para que fueran un poco el norte, y luego deja de estar en el aire y se analizan esos temas dentro del Acuerdo Nacional, todos los partidos y las organizaciones arribaron a determinados temas, y todo eso, todo lo que ha venido sucediendo ha sido recogido de alguna forma con una, digamos, estableciendo prioridades de acuerdo a los criterios de las partes, a partir de la creación de este consejo, y ha terminado en este entregable. Y yo la verdad no puedo menos que felicitarlo, más allá de que por supuesto habrá que ir mejorando lo que haya que mejorar, establece etapas, seguimiento. Yo creo que es un buen esfuerzo, y esperemos que seamos todos capaces de no pretender que este presidente cambie todo y haga otra política, que sería fatal, ¿no? Cosas que me llaman la Gracias. atención y sobre las que quiero tu reacción, ¿no? Claro, de varias maneras lo has dicho tú. Este entregable es la punta de playa de un proceso que de una u otra manera, de varias maneras creo, comienza con la Comisión Wagner, ¿no? Hecho simbólico que Eduardo Vega, que era secretario de la Comisión Wagner, sea ministro de Justicia en el momento en que se entrega el papel. De otro enfoque, este papel actualiza, en cierto sentido, el papel original de Seriajus, que, como has dicho en tu resumen, constituye de alguna manera el precedente más cercano, es un precedente con 20 años de antigüedad, ¿no? Sin embargo, dos puntos que me llaman la atención. El primero, este entregable corresponde a la gestión del ministro de Justicia anterior, Eduardo Vega. Y ahora, terminando el mes de agosto, este creo que es el primer espacio de comunicación en el que discutimos su contenido. Digo entonces que este es un enorme papel que no está teniendo difusión pública. Lo segundo, el proceso que cierra y al mismo tiempo reabre este papel, comienza pues con la crisis de los CNM Audios y con una comisión Wagner fuertemente centrada en establecer la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Hace poco, mirando ese proceso, Luis Pázara decía que los debates sobre reforma de la justicia en el Perú, por lo menos en esta versión, tienen ya 50 años. Y él comentaba que han estado siempre fuertemente influenciados, y él sigue creyendo que es un tema muy importante por la cuestión sobre la designación y elección de quienes van a ser magistrados. Este papel tiene un apartado impresionante por su descripción en cifras de lo que significa la provisionalidad en el sistema. Dramático. 50% de todo el sistema. En el caso Dramático.
con un 30% de supernumerarios, es decir, ni siquiera jueces movidos de cargo, sino profesionales traídos de la calle, elegidos por los presidentes de las Cortes, que es el espacio en el que se encuentran Exactamente, los CNE. exactamente. 50 años, Marisol, discutiendo justicia. ¿Cómo podemos romper este ciclo de permanente revisión con estos hitos de explosión conceptual, Sellahús, ahora este papel de políticas, para poder pasar a esquemas de acción práctica que lleguen a los y las ciudadanas en concreto? Mira, respecto a tu pregunta, yo siento que lo más interesante de esta línea de tiempo es que nos permite entender dónde empezaron y dónde terminaron los procesos, saber cuáles fueron los puntos, o sea, por qué no se continuó, ¿no? O sea, es verdad que hay un componente si tú quieres, de mezquindad del político que impulsa una reforma, de querer ser quien se pone la chapita, pero también habría que identificar qué pasó con Seriajuez, por qué no continuó, dónde estuvieron los errores. Yo te puedo hablar de los errores del Acuerdo Nacional por la Justicia, ¿no? Pero digamos, en este tránsito ya no continúa porque una de las personas que estuvo y que fue parte de todo el debate fue Guido del Águila. Entonces no había manera de que continuara algo que se había, digamos, evidenciado en toda su magnitud. Ciertamente, los técnicos fueron los que trabajaron el documento y por lo tanto sí han sido recogidas las propuestas. Yo creo, César, que hay cambios de gobierno que pretenden impregnar su sello en la política de justicia, que es un error. Creo que hay cambios de gobierno dentro de Fiscalía y dentro del Poder Judicial que tampoco quieren continuar con el anterior, y por la velocidad de cambio en la designación de los presidentes de la Corte Suprema o del Poder Judicial, garantizas 2 años y luego vuelves a empezar. Entonces yo creo que necesitaríamos un país que tuviera la sensatez y la madurez de tomar la posta y continuar, reconociendo el esfuerzo institucional, no el personal, que es lo que necesita el país. Entonces, que una política sea aprobada por una norma, yo creo que más allá del reconocimiento a todo el esfuerzo hecho y de las cosas que se tomaron de los distintos mecanismos, ¿no? La Comisión Wagner, el Acuerdo Nacional por la Justicia, la presentación en el Acuerdo Nacional, Seriajuez, más allá de eso, ya es una política pública y creo que ya es exigible, y lo que tenemos que hacer los ciudadanos es hacer esto, hacer la tarea de ponerle pastillas, en píldoras, explicarla, entender cada objetivo prioritario, hacia dónde va, por qué el tema de la violencia intrafamiliar y combatirla, y por qué se crea un subsistema, ya en la evidencia de que ese es el principal problema de la justicia en el Perú, digamos, que afecta al mayor número de personas. Yo creo que eso hay que hacer esta tarea, César. Hay que discutir la justicia no frente a los CNM audios ni frente a los juicios blancos. Hay que discutirla para consolidar el Estado de Derecho. Mira, estos signos de los que yo te hablaba de debilitamiento del sistema, el chapatuchoro, el linchamiento y la venganza privada, en realidad nos ponen en la situación de un Estado fallido, César, porque el poder del cual es titular el Estado se concreta en la capacidad coercitiva o en la capacidad de hacer cumplir la ley de parte del Estado. Y un país en el que la ley no tiene valor, porque pasan las cosas que tú señalas, que los jueces se cambian, que las medidas cautelares sirven para beneficiar los intereses subalternos del crimen organizado, que se encarga de buscar al juez de turno que le gusta en la provincia más alejada, porque finalmente se va y se acabó y se lleva $1.000.000. Entonces, yo creo que esto hay que tomarlo en serio. Y para que eso se haga así desde la política, los ciudadanos tenemos que entender que sin derecho, sin justicia, no hay Estado de Derecho. Así que hay que hacer el gran esfuerzo de consolidar la institucionalidad de la reforma del sistema de justicia y la institucionalidad de la reforma política, para que ambas, en un ambiente de paz, nos permitan continuar en las reformas de educación y de salud, que son las grandes pendientes para que la gente entienda, no como una pandemia, sino cada día, que el Estado tiene un rol, y su rol es trabajar por el bien común y por el desarrollo de las personas en su máximo potencial. Así que esta política nos abre un debate y nos toca a nosotros, los operadores de justicia, estudiarla, difundirla, exigir su cumplimiento y corregirla, por supuesto, porque todos los documentos son perfectibles, ¿no? Ha mencionado un tema que atraviesa el documento y sobre el que vamos a regresar de inmediato, que es el modo en que este papel aborda la cuestión de género, la cuestión de protección de mujeres y de niños. Vamos a hablar sobre eso, pero también mencionaste algo que me ha llamado mucho la atención. Este papel, has dicho, contiene una política que configura el Estado. Me llama la atención, tenemos una claridad institucional muy fuerte
sobre el papel de la política monetaria, para poner el ejemplo más visible, en la constitución del Estado. Y está ahí marcado un derrotero de continuidad que incluso ha soportado los embates de la inestabilidad política de este mes y medio o de este último mes. Al costado tenemos clara una visión sobre la política de Cancillería como política de Estado y no gobiernos transitorios, y también la Cancillería ha soportado los embates de esta inestabilidad política. En materia de justicia, ¿no sientes que nos falta comprender? Creo que lo dice, que sí, lo acabas de decir, que también la justicia, pensando en los y las ciudadanas, tiene que convertirse en una política pública que trascienda los intereses de coyunturas y que se establezca sobre bases sólidas? Es la prioridad, César. Yo quizás en el ejercicio del cargo entendía la responsabilidad del cargo, es decir, que tenía que sacarla adelante. Fuera de él, ya trabajando cárceles, o porque yo no litigo, es decir, mi proximidad con la justicia o la ausencia de justicia es a través de los privados de libertad, ¿no? La notaría cumple un rol distinto, de hecho de garantía de notaría abierta, juzgado cerrado, con lo cual eso es otro el rol, ¿no? Pero, y desde los derechos humanos, obviamente la justicia adquiere una dimensión diferente porque supone, si bien es cierto, por un lado, investigar, procesar, sancionar y reparar, por otro hay un tema del Estado respecto a derechos de segunda generación. Yo siento que el ciudadano no entiende la importancia de la justicia en su vida. Y lo siento además y lo he validado con encuestas y con focus, porque era uno de los compromisos que teníamos como partido en uno de los procesos electorales y una de las líneas de acción en el Congreso. Hicimos un focus y era impresionante cómo la gente asociaba reforma al sistema de justicia con juez corrupto. O sea, no había, por supuesto, quienes conforman el sistema de justicia, eso ni siquiera estaba en la foto, ¿no? Pero no había claridad que cuando hablamos de justicia, hablamos de la pensión de alimentos, hablamos del derecho del principio de no discriminación, hablamos de la coima en el juicio, pero también de la posibilidad de denunciar esa coima y que no termines metido envuelto en un lío. Hablamos de recuperar tu inmueble, hablamos de la vida y de las reglas que nos permiten que esa vida sea una vida plena, en la que pagar impuestos esté justificado, porque tienes una buena posta médica, porque tienes un buen colegio, porque tienes justicia. Es un intangible que solo dimensionas cuando lo necesitas. Y a mí me parece que toca hoy a quienes, ya te digo, somos operadores de justicia, hacer la tarea de divulgación. No decir, mira, esto es importante, este es un esfuerzo final que congrega todo lo que se ha trabajado, no es correcto volver a empezar, hay que continuar, hay que tomar la posta, hay que ir mejorando, vamos puliendo. El cambio de un presidente del Poder Judicial o de un fiscal de la Nación lo que genera es responsabilidad por avanzar más y mejor. Y yo creo que si logramos generar una demanda de justicia, podremos hacer, y creo que ese es nuestro rol, que la política pública funcione, se desarrolle, sea transparente. Ojalá, ojalá. Porque de lo contrario, César, vamos a ser un país que se socava desde su base, que es el límite al ejercicio del poder del Estado. Por eso es que la reforma, tal y como se plantea en una asamblea constituyente, es peligrosa, ¿no? Porque esta ausencia es la ausencia de límites. Y si ya con límites estamos mal, imagínate sin límites lo que puede pasar en el Perú. Te Es muy escucho complicado. y provoca devolver una frase, ¿no? O sea, esto va a funcionar para los y las ciudadanas si logramos que no solo el sistema de justicia, sino los jueces y las juezas sean visibles. Y me provoca una segunda frase en devolución a tu comentario. La visibilidad de los jueces depende de que abandonemos este esquema, quizás, quiero saber tu opinión, en el que hemos estado tan impregnados, que es el de la justicia como castigo, y pasemos a un espacio en el que se abra el reconocimiento de la justicia como factor de protección. Usemos esta construcción, la protección de niños, hijos alimentistas, mujeres. ¿Cuánto ves que esta idea de un juez visible que pueda proteger personas empieza a estar ya presente en este entregable que ha preparado el Consejo de Justicia? Yo creo que para entender esa justicia hay que ir al juez de paz. El juez de paz es el más próximo. Yo he estado recién en Soras el domingo y el que fue alcalde ahora es juez. Estaba orgullosísimo, porque además no es abogado, ¿no? Pero
pero tenía que jugar un rol en la comunidad que era el dirimir controversias, ¿no? El evitar el conflicto, eso es maravilloso. O sea, es dos personas relacionándose sobre la base de algunas reglas, escritas o no, en este caso escritas, que suponen que puede haber alguien que dirime esa controversia y el honor con el que este exalcalde de Soras asumió ahora el papel de juez es el que deberíamos de tener, ¿no? O sea, no te olvides que estamos hablando del juicio de alimentos de 500 soles, pero también de quién es el dueño de la licencia de la lancha de 1.000.000. O sea, estamos hablando de si Telefónica tiene que pagar o no tiene que pagar impuestos, y si estuvo bien o no estuvo bien la exoneración, y estamos hablando del asesino bajo marca. O sea, estamos hablando de, frente al Estado que me protege y garantiza mis derechos, ¿qué espero? ¿Qué expectativas tiene el ciudadano del Estado? Ninguna, César. Y ya esto es un problema, porque significa que no nos aproximamos al sistema de justicia con fe. Hay jueces y juezas fiscales extraordinarios, que hay que decirlo y hay que reconocerlo, y tendríamos también que señalar y sindicar a quienes han utilizado su puesto para lucrar, y espero que la Junta Nacional de Justicia pueda hacer esa purga, pero la provisionalidad no ayuda, pues, cero ayuda. Habría que hacer una suerte de servir que funcione y no que socaven como socavan servir, de una carrera dentro de la magistratura que copie de alguna manera lo que ha funcionado, que es Cancillería, ¿no? Y habría que también trabajar el tema de la justicia en las universidades, ¿no? Es un tema que siempre lo hemos discutido en todos los foros y en todos los espacios, y está además dentro de los temas que se tocan, y creo que es el objetivo, sí, de hecho, es el objetivo prioritario número 6, que establece el mejorar el ejercicio y formación para la abogacía. Eso es lindo desde el punto de vista conceptual, y a eso hay que transparentarlo. Yo con esto acabo. Carmen Rosa Villa, que tuvo a su cargo la dirección técnica del esfuerzo del acuerdo, copió, trajo, puso sobre la mesa algo que se hizo en la intervención de Naciones Unidas en la CICIG, porque en Guatemala fue Naciones Unidas la que permitió salir de un sistema de justicia caótico para combatir la impunidad, que en realidad es la verdadera enfermedad, ¿no? La corrupción y la inseguridad son los síntomas. Y Carmen Rosa dijo, no podemos hacer nada si no transparentamos el sistema. A ella le llamaba esto el mapa de la justicia, la foto, cuántos provisionales hay, dónde están, cuál es su carga procesal, cuál es la mayor incidencia de procesos, cuánto tiempo toman, cuántos defensores públicos hay, dónde están asignados, por qué acá hay más, por qué acá hay menos, qué tipo de delitos se cometen acá y cuáles son las razones sociales que podrían generar este tipo de, no sé, por ejemplo, las violaciones en hogares intrafamiliares que repiten patrones del entenado o del nieto, viven todos en un solo cuarto, y entonces tú tendrías que hacer una política pública que combatiera eso, que es una repetición cíclica cuando se dan determinadas características, ¿no? El mapa de la justicia, por ejemplo, en lo penal, que tiene una foto en el 2016 con un censo penitenciario, te dice que 6 de cada 10 privados de libertad no terminaron el colegio. O sea, el ABC es que hagas una política pública de educación para que los presos terminen el colegio, pero los barrios de donde son esos niños también generen sistemas de control y supervisión para la conclusión del año escolar. También te dice que 6 de cada 10 viven en hogares con violencia familiar. Pues tendrías que cruzar con el Ministerio de la Mujer para que dirija políticas públicas específicas para el hogar de donde son esos privados de libertad. También te dice que en los barrios existen pandillas o personas que se dedican al malvivir. También tendrías que trabajar con el Ministerio del Interior. ¿Entiendes? Ahí la información te permite tomar decisiones, asignar recursos, generar monitoreo y supervisión, atacar causas y no estar como un ciego llevando el país al barranco, pero además a la institucionalidad al barranco. Si permitimos hoy, por ejemplo, que se saque un decreto supremo, que modifique una ley, al modificar el reglamento, creando un supuesto que no existe y no decimos nada, lo que estamos haciendo es contribuir de una manera equivocada a que la institucionalidad se socave de una forma que es inaceptable, ¿no? Es difícil, César, pero toca esa tarea. Es árido, es complicado, pero es la vida que se garantiza a través, o en el Estado de Derecho, a través de la ley. Hay que hacer que funcione. Has transitado por dos planos que quiero relevar antes de proponerte el último tema
de esta conversación. La presencia de la ley y del sistema en las personas en concreto, ¿verdad? La expectativa de ser cuidado, ser protegido, ser reparado y que el crimen sea visiblemente castigado. Transitado de ahí a la custodia de la ley dentro del sistema. El ejemplo que acabas de citar tiene que ver con la reciente modificación al reglamento de regímenes penitenciarios y a la creación de un régimen dentro de otro régimen, fuera de lo que la ley dice. Y los ejemplos podrían multiplicarse en una serie de prácticas que están empezando a aparecer o empezando a discutirse en organismos reguladores que por acuerdos de directorio o por reglamentos modifican condiciones legales, situaciones de este tipo. La legalidad en dos planos. Creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No solo arriba, en la meta legalidad, sino también donde viven las personas, los hombres y las mujeres y los niños a los que hay que cuidar. Pero ahora, busquemos el diferencial, Marisol. Ya. Este papel, a diferencia del Seriejus, digamos, de varias maneras, uno podría leer 2 capítulos de un pensamiento que ha venido creciendo. Algunos ejes comunes, provisionalidad ya estaba en el Seriejus, por ejemplo, educación legal estaba en el Seriejus. Casi todos. Sí. Todos los ejes están, es otro orden de una misma matriz de pensamiento, pero aquí hay un costeo. Y en ese costeo estamos hablando de cerca, en promedio, pongo el número en grueso, 1.000 millones de soles al año. Y eso pone la viabilidad de esta política en ese diálogo antipático en estos 20 años con quienes tienen que manejar el gasto público. Este papel se reclama una justificación para una inversión pública intensa, no solo en el sostenimiento, sino en la mejora de la justicia, con esto que tú has llamado, o que tú has descrito como una manera de introducir transversalmente la justicia en nuestras políticas públicas. ¿No? ¿Cómo crees, cómo lee Marisol Perestello, con la experiencia de ministro que tienes, y además con la experiencia de mujer dedicada a las políticas públicas, cómo lees la posibilidad de que este papel marque el comienzo de un diálogo para el sostenimiento del esfuerzo que supone instalar el sistema dentro de nuestro tejido social y ya no solo arriba de él? Bueno, es que ese es el deber ser. O sea, el momento en el que la justicia va a ser dimensionado en el rol que realmente tiene, no puede esperar una pandemia como ha pasado con la salud. Hemos necesitado una desgracia como la pandemia para darnos cuenta de algo que todos sabíamos, porque las colas en los hospitales no son fruto de la pandemia, la desgracia de la atención en los centros médicos, más allá de la buena voluntad de médicos y enfermeras, no es una cosa que tenga que ver con la pandemia, la falta de medicinas, o sea, es el uso del poder para sentar a alguien en una cama y sacar a otro que no tiene vara, eso no es de hoy, eso no es nuevo. El médico malo que no te opera y te opera en la clínica privada y te cobra baratito, pero te cobra cuando tú tienes un seguro, no te debería cobrar. Todo eso existe, lo sabíamos. Lo dejábamos pasar, lo dejábamos pasar. Vino la pandemia y la verdad es que nunca en el Perú, ni en la guerra con Chile, ni en los ataques de terrorismo, ha muerto la cantidad de gente que ha muerto en los últimos 2 años, César. Y ha muerto por nuestra incapacidad, ¿no? O sea, por un oxígeno, eso es una cosa que no tiene nombre, César. Todos los que hemos pasado por el sector público tenemos responsabilidad. No puede pasar lo mismo con la justicia. O sea, porque la impunidad puede llegar a tal nivel, y está en un nivel bien alto, que finalmente la gente se rebele y se acabó el Estado, César. Se acabó. Porque si no tienes, el poder se ejerce haciendo cumplir la ley y haciendo que, o sea, esas son las dos concreciones del poder del Estado de un plano teórico, ¿no? Una concreción, el hacer cumplir la ley, capacidad coercitiva. Otra concreción, la capacidad de distribuir y usar los recursos que se recaudan para generar un estado de bienestar, bien común, suma causa, lo que tú quieras, como quieras llamarle a este espacio que justifica pagar impuestos y limitar mi libertad para poder vivir y desarrollarme a plenitud. Pero ¿qué pasa si por un lado tienes esa capacidad coercitiva que se concreta en la justicia administrada, la administración, no la ley del Poder Legislativo, sino que esas reglas de juego y esos derechos se hagan cumplir y respetar por un órgano superior, que es el Poder Judicial y el sistema de justicia? Si eso ha fracasado y está, digamos, no ha fracasado, pero está sangrando,
y tienes manifestaciones evidentes de que el sistema no funciona, estamos ya muy mal. Pero si por el otro lado, en el plano de la administración de recursos, tienes los índices de corrupción que tenemos en el Estado peruano, tienes la concentración de los contribuyentes, tienes 70% de informalidad, tienes elusión y evasión, hemos fracasado como Estado, somos un Estado fallido, que por supuesto es muy fácil hacer implosionar con personajes particulares que entran a la política nacional disfrazados y que hay que, digamos, poner en evidencia con valentía y no solo respecto de las ideas políticas, que eso por supuesto es lícito, pensar distinto, sino respecto de la actuación no democrática, ¿no? Así que yo creo que esto es un reto, esta política que se firma en medio de una pandemia, probablemente sin el esfuerzo de divulgación que hubiera sido necesario. Hay que continuarla, hay que garantizarla. Estos 1.000 millones son nada comparado con la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, entendida como la certeza más o menos razonable de cuál va a ser la conducta de los poderes públicos y del Estado, y de las personas, si nos desenvolvemos dentro del cauce de la legalidad, esa seguridad jurídica que no está en la Constitución, sino en las normas de desarrollo, en las sentencias del TC, es la base para las inversiones. Nadie mete plata en un Estado que no tiene una seguridad jurídica mínima. O sea, estos 1.000 millones son una inversión. La justicia es una inversión, es la base sobre la que construimos el Estado de Derecho. Si ese chip no cambia en la cabeza de quienes asignan recursos, vamos a seguir pensando que acá se trata de hacer un expediente judicial electrónico. Pues sí, eso no es interoperabilidad, eso no es, porque el Poder Judicial tiene un sistema y el Ministerio Público otro, es para ponerse a llorar, César. La precariedad de nuestro sistema, más allá de la buena voluntad, hay que combatirla con una asignación de recursos importantes, supervisados, por supuesto, que logre saber de dónde estamos empezando y hacia dónde vamos. Ojalá que tengamos esa madurez y entendamos lo que necesita nuestro país y seamos capaces de exigirlo, ¿no? Por supuesto, todo esto en el marco del diálogo, el acuerdo, del consenso. Yo no creo que la violencia sea jamás el camino para obtener nada. Marisol, Sí, ojalá. muchísimos temas en el tintero. Uf. Voy a invitarte a que mantengamos este espacio abierto y periódicamente empecemos con los aterrizajes. Me encanta, objetivo por objetivo. Sí, porque creo que, como tú, esta es una oportunidad invalorable en medio de la crisis en la que estamos para poder Sí, conversar. sí, claro que sí. Ha estado con nosotros Marisol Pérez Tello, hablando de justicia, nuevamente. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, César.